Vamos a detener tantito la música para empezar a platicar. Y me pongo micro. Gracias. Pues bueno, estamos a finales de octubre. Es época de contar algunas historias de terror. Y dicen por ahí que para los asesores inmobiliarios e hipotecarios no hay historia de terror que pueda dar más miedo que las que ellos han escuchado. Dicen por ahí, sin exagerar, que las historias de terror de los asesores inmobiliarios e hipotecarios dan miedo a la mismísima Mary Shelley, creadora de Frankenstein, a Bram Stoker, creador de Drácula, y a Stephen King, creador de múltiples historias, entre ellos It o Eso. Sin más, y antes de empezar, pues les repito mi nombre, soy Daniel Chávarri de Finance, asesores hipotecarios profesionales. Llevamos ya 14 años dedicándonos a temas de crédito hipotecario. Hemos escuchado cantidad de historias como no tienen una idea y estoy seguro que los asesores que nos están acompañando también. Y pues bueno, dentro de esas historias, algunas que se han logrado resolver. Voy a contar algunas, les digo 3 historias, voy a tratar de ser muy breve. Al final voy a decir cómo se pudieran evitar algunas de ellas. Las 2 primeras que les voy a contar las sé de primera mano porque las he escuchado de manera directa. La tercera que les voy a contar es porque me la platicaron. No conozco los nombres exactos de la tercera historia, pero pues me la contó alguien muy cercano, entonces la creo totalmente. ¿Listos? Primera historia de 3. A esta yo le llamo la historia que arruinó a la familia de Ángel, al menos momentáneamente. Y les explico. Era el año 2008. Ángel trabajaba en otra ciudad y de pronto lo cambiaron a Monterrey de imprevisto. No tuvo tiempo Ángel de traer a su familia consigo. Tenía algunos meses de margen para poder traer a su familia después de que él se hubiera instalado. Tenía el tiempo, entre comillas, algo contado, ya que para agosto sus niños entrarían a las escuelas. Él llegó algunos meses antes a Monterrey, se instaló en una casa rentada que logró con un contrato a corto plazo, a mediano plazo. Estaba el contrato bien rígido y pues resulta que mientras él estaba trabajando en Monterrey, buscaba propiedades y buscaba más propiedades, les mandaba fotografías a su familia para que las viera su esposa, las vieran sus hijos, saber qué opinaban, y no les gustaba nada, no encontraban una propiedad que se adaptara a lo que ellos querían. Les mostró decenas de fotografías de propiedades, tenían que basarse en las fotografías, no era tan fácil como para que vinieran a verlas cada fin de semana, y no encontraban nada. Se les acababa el tiempo, estaban ya a cosa de nada para que los niños tuvieran que entrar al kinder, a la escuela, y entonces ya era momento de que se tenía que traer a su familia. Finalmente encontraron la casa que querían por medio de una asesora inmobiliaria. La asesora inmobiliaria en ese momento se contacta con la propietaria para decirle que por fin le había encontrado, esa casa tenía también mucho tiempo de estar en el mercado, demasiado tiempo de estar en el mercado, no lograban colocarla y por alguna razón la familia de Ángel no había dado con esa propiedad. Cuando la encuentran, se comunican con su asesora inmobiliaria, la asesora inmobiliaria contacta a la propietaria en ese momento y tenemos guardado todavía el voice note de lo que le contestó la propietaria a la asesora inmobiliaria. Contexto: asesora inmobiliaria contacta a la propietaria para decirle que por fin habían encontrado un comprador para su casa. La propietaria le regresa el siguiente voice note. Los asesores inmobiliarios e hipotecarios van a entender. Yo lo escucho todavía y me dan escalofríos. Escuchen esto. Ya tenemos un comprador para la casa. ¡Qué buena noticia! Oye, hablando de buenas noticias, ayer pagué el crédito de la casa. Ya está el saldo en ceros. Otra vez, lo puedo escuchar y me dan escalofríos. Ayer pagué el crédito de la casa. Ya está el saldo en cero. Crédito de la casa. Ya está el noticias.
Ayer pagué el crédito de la casa, ya está el saldo en ceros. Ayer pagué el crédito de la casa, ayer pagué el crédito de la casa, ya está el saldo en ceros. Historia y familia arruinada al menos momentáneamente. Cuando se paga un gravamen que tenía saldo y lo dejas en ceros, ya no puedes hacer una liberación simultánea. Tienes que esperar a que la notaría libere todo esto, a que te entreguen una carta de liberación, que se entregue a la notaría. Ese proceso tarda cerca, si bien te va un mes, en tiempos más normales a lo mejor un par de meses, tiempos realistas, poquito más. En esta ocasión, la familia de Ángel tuvo que venir a Monterrey y 2 meses tuvieron que vivir en un hotel. Dinero tirado a la basura innecesariamente. La moraleja de esta historia es, siempre asesor inmobiliario e hipotecario que tengas a un potencial, a un propietario que tenga un gravamen, checa muy bien porque en ocasiones es mejor que el gravamen tenga un saldo para liberarlo de manera simultánea. Si no lo haces así y pagas el saldo, entonces tienes que esperar a que esto se libere ante el registro público de la propiedad. Aquí le arruinaron 2 meses a la familia de Ángel. La operación pues causó obviamente estragos económicos. Afortunadamente no pasó a mayores, pero esto pudo evitarse. Lo peor del caso es que un día antes la propietaria había pagado ese gravamen. Primera historia de terror para inmobiliarios e hipotecarios. Les voy a platicar la segunda. Ok, a esta yo le llamo Blanca y su sueño echado a perder. Y les cuento de qué se trata. Como ambientación y para que entiendan un poquito el contexto, Blanca cuando era niña vivía casi desde que estaba en la panza de su mamá, coincidió con la que después fue su mejor amiga, porque eran vecinas, las mamás eran amigas, ellas casualmente se embarazaron muy seguido, las 2 niñas nacieron muy seguido, y entonces prácticamente crecieron juntas. ¿Qué es lo que pasaba con Blanca? Que ella desde chiquita tenía una obsesión por la casa de su amiga, o sea, la casa de su vecina. Ella soñaba con que algún día iba a comprar esa casa para vivir al lado de sus papás. ¿Qué pasa? Que fue avanzando el tiempo y Blanca seguía obsesionada con esa casa. Tenía una obsesión enfermiza con esa casa. Desde chiquita soñaba porque le gustaba el patio, le gustaban las recámaras, le gustaba yo qué sé. Pero Blanca tenía una obsesión con la casa de su amiga, de su amiguita, de su vecina. Avanzó el tiempo, eran adolescentes, seguían, incluso ya pues casi salían con los mismos amigos, coincidían en las fiestas y todo lo que te puedas imaginar. Se gradúan, empiezan a trabajar, ya cada una genera sus ingresos. Blanca seguía con la obsesión sobre esa casa, nunca lo había podido superar. Y que resulta que la amiga de Blanca después tiene un incidente del cual no queremos dar más detalles, esos incidentes de los cuales no queremos ni siquiera repetir. Tan grave el incidente que los papás de la vecina tienen que cambiar de ciudad. Al momento de que cambian de ciudad, lo tuvieron que hacer de imprevisto, sin tener ningún soporte financiero, sin tener trabajo, tuvieron que salir. Y lo único que tenían para sobrevivir, o lo único que tenían en ese momento de su patrimonio, era esa casa. La casa en donde habían vivido, en donde eran las 2 vecinas, la casa sobre la cual Blanca estaba obsesionada. Esa era la oportunidad de la vida para Blanca. Blanca tenía por fin la oportunidad de comprarla, ya obviamente como dijimos estaban trabajando las 2. La familia tenía que vender pronto, la familia de la vecina tenía que vender pronto porque era su único sustento para sobrevivir mientras el papá encontraba un trabajo en su nueva ciudad. Tal era el incidente que tenían que irse prácticamente sin un sustento económico. Blanca le brillaron los ojos, era su momento para cumplir el sueño. ¿Qué pasa? Blanca había tenido un detalle en buró de crédito, no era sujeta de crédito con los bancos. Nosotros para entonces no conocíamos esta historia. Blanca no era sujeta de crédito con los bancos porque había tenido un buró negativo. Prácticamente no tenía enganche o tenía muy poco y su única salida era Infonavit.
Por su cuenta, ya como pudo, empezó a armar expediente, empezó a avanzar poco a poco las etapas, aunque lo tenía que hacer rápido, pero empezó a hacerlo por su cuenta. Y cuando llegó el momento de que ya iba a ir a la cita para Infonavit, se da cuenta de que su precalificación no estaba lista, no le aparecía puntuación. Fue entonces cuando nos llaman por teléfono, revisamos y resulta que su patrón unas semanas antes había tenido problemas también económicos y había dejado de hacer las aportaciones. No hizo la aportación a tiempo. Blanca no pudo inscribir su crédito en Infonavit porque su patrón no hizo la aportación a tiempo. Los dueños de la casa, sus vecinos, su vecina, pues no pudieron esperar y tuvieron que ir por el mejor postor. Y así es como se echó a perder el sueño de Blanca, todo por una aportación hecha a destiempo. Moraleja de esta segunda historia. Nosotros nos enteramos cuando Blanca nos llama y nos dice, pues, ¿qué está pasando? No encuentro mi puntuación. Les pasaron nuestro teléfono. Revisando se dan cuenta de que no tenía esa puntuación. Moraleja de esto. Todos los créditos de Infonavit, cuando ves una precalificación, esto te indica que el derechohabiente ya tiene acceso a ese dinero, salvo que ocurran una de varias cosas. Que cambie de trabajo, que cambie de Afore. No dejes que tu cliente cambie de Afore porque se va a topar con el mismo problema de Blanca y pueden echar a perder sueños. Que el patrón cambie de razón social, o lo cuarto que sucedió, que el patrón deje de hacer las aportaciones a tiempo. Una recomendación que debes de dar como asesor inmobiliario o hipotecario a tus clientes, sobre todo cuando van a comprar por medio de Infonavit, es que avisen a su patrón que están realizando una compra. Obviamente hay casos que se salen del control tuyo, de nosotros y del comprador, como puede ser un cambio de razón social de la empresa, una aportación a destiempo, algunas cosas se salen de control. Pero si eres cuidadoso, puedes tratar de ir amarrando esos cabos, avisar a tu patrón que vas a hacer un proceso de ese tipo, sobre todo para que cuiden y tratar de evitar en la medida de lo posible esta historia. Ese tema arruinó el sueño de toda la vida de Blanca, tuvieron que venderle a otro postor y pues se acabó. Te recuerdo, si alguien quiere contar alguna historia, ahorita leo los comentarios, al final vamos a leer algunas cosas y pues leeremos algunos comentarios acá. Si alguien quiere llamar al teléfono de oficina, ya lo pusieron en los comments también, pueden llamar y aquí en vivo tomamos la llamada y contamos su historia. Tercera historia, esta, de verdad, de esta no me sé nombres, esta tiene rato que no me deja ni dormir. Desde que la escuché, la acabo de escuchar hace poquitito tiempo y les cuento, tomé algunas notas porque no quiero que se me pasen detalles. El contexto o el ambiente, estamos en Monterrey en 2015, esto me lo contaron gente muy cercana a mí, ¿eh? Estamos en Monterrey en 2015. Una señora, ama de casa, resulta que su esposo había fallecido años antes en un accidente en motocicleta. La señora, o más bien el señor, dejó huérfanos a 3 hijos y dejó a la señora sola. Los 3 hijos fueron creciendo, la señora sobrevivía prácticamente con el dinero de la pensión, pero incluso le sobraba dinero, hasta eso le sobraba dinero a la señora. Y ella desconfiaba de los bancos, no confiaba en los bancos, no confiaba en las instituciones financieras y cada mes que iba a recoger su pensión, sacaba el dinero en efectivo y nadie sabía lo que estaba haciendo con ese dinero. Resulta ser que uno de esos días salen los 3 hijos de la casa, andaban en la calle en algunas vueltas o en la escuela, yo qué sé. Regresa uno de ellos y ve a la señora bastante sospechosa en el segundo piso de su casa, arriba de una escalera, no de las escaleras de la casa, arriba de una escalera, haciendo como cosas sospechosas, ¿no? Se le hizo bastante extraño, la cuestionó y la señora tartamudeó y no le quiso decir absolutamente nada. Este chavo se quedó con la cosa y cuando se dio la oportunidad platicó con sus otros 2 hermanos, también huérfanos del señor que había fallecido en la motocicleta. Platicaron entre los 3 y resulta ser que los 3 ya habían visto a la señora en diferentes ocasiones haciendo cosas que a ellos les parecían bastante, se me pone la piel chinita todavía, a ellos les parecían bastante extrañas. Los 3 la habían visto y nadie sabía absolutamente nada.
¿Qué pasa? Que la señora de pronto se enferma, de un momento a otro se enferma, la llevan al hospital y la señora empieza a empeorar, pero rapidísimo, se empieza a poner muy mal. Y en uno de esos lapsos de conciencia, la señora les confiesa que durante todos estos años había estado juntando el dinero como dinero en bolsas, en cajitas, y las estaba escondiendo en lugares estratégicos de la casa. Les dijo que había 10 cajitas con miles y miles de pesos guardados en lugares estratégicos de la casa. La señora no sobrevivió para contarlo, no sobrevivió para decirles exactamente en dónde estaban estas cajitas y estas bolsas. Los chavos, pues, antes de verse en la necesidad también de vender esa propiedad, lograron rescatar 7 de esas 10 bolsas o cajitas con dinero y nunca pudieron encontrar las otras 3. Una pareja, de esto, ahí sí es como se enteró mi amigo, Patricia y Gustavo compraron esta casa y dicen que en la noche escuchaban también ruidos extraños, escuchaban voces y monedas. De esto, ¿cómo se enteran? Resulta ser que Patricio y Gustavo, que compraron esa casa, estaban en una fiesta contando esta situación y por azares del destino en esa misma fiesta estaban uno de los hijos de la señora que había fallecido y de la familia del accidente de la motocicleta. Entonces, Patricio y Gustavo estaban contando que pues en la noche escuchaban cosas, ruidos extraños y como monedas cayendo o como si estuvieran agitando monedas. Y uno de sus hijos está en la misma fiesta y resulta ser que Patricio y Gustavo habían comprado la misma casa. Esas 3 bolsas no, o cajas, no sabemos qué sea, no las han encontrado. Y sí sabemos que la señora las había escondido en lugares bastante extraños porque ya platicando Patricio y Gustavo con este chavo, resulta ser que las otras 7 bolsas o cajas estaban algunas guardadas en ropa, otras guardadas en cajones, pero las más extrañas, por ejemplo, estaban, según dicen, guardadas en algunos bloquecitos de la pared que se podían desprender. Otras estaban también, en lo mismo había como un techo falso, por eso creen que era lo de las escaleras. Había una de las cajas, mencionan que estaba incluso detrás de la alacena, martillada con un cuadro y no sé qué tanta cosa. O sea, había algo que habían martillado detrás de la alacena. Y hay 3 cajas que nunca encontraron. Y eso seguramente para Patricia, y para Gustavo, explicaba ahora el ruido por las noches extraño y las monedas moviéndose. Esta historia no tiene ninguna moraleja. Lo siento, pero esta tercera historia no tiene moraleja hipotecaria o de inmobiliaria, pero me pareció una historia bastante interesante que tenía que incluir porque estamos hablando de bienes raíces, lo cual está ciertamente enlazado con el tema inmobiliario e hipotecario. Y pues bueno, cada propiedad seguramente tendrá su historia. Sin más, las 2 primeras, pues ahí tienen una moraleja. Gran parte de las historias de terror de los inmobiliarios e hipotecarios pueden tener una solución. Para eso puedes apoyarte con un profesional inmobiliario o hipotecario. Para esta tercera, pues creo que no había mucho que hacer más que conocer la historia. Y listo, me voy a despedir para los que nos estén viendo en YouTube. Me voy a quedar un ratito más con la gente que está en Facebook por si hay alguna historia. YouTube, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente. Saludos.